2 de octubre, literatura latina. Entonces hoy te vamos a atormentar menos que las veces pasadas, pero igual un poquito. Bueno. Vamos a hacer trabajar más a Carlos hoy día entonces, que lo veo muy en forma. A mí no, porque ya sabe. Y Magdalena también está un poquito, claro, un Hoy poquito, me salvo del tormento. pero igual algo te vamos a preguntar entre medios. Ah, Eh, sí. Creo que el martes creo que no pude asistir porque tuve que ir al doctor por temas alérgicos. ya. Entonces, si tiene que Llegamos ver con eso, hasta, debo estar perdida. sí, llegamos hasta el discurso de Zeus. Quizás en una frase y media, Carlos te podría decir por qué es importante este discurso de Zeus. Resulta que Venus va a quejarse con Zeus de las desgracias que le pasan a Eneas, ¿no? Y entonces Zeus le hace todo un discurso para como consolar a su hija. Y Carlos, tú nos podrías decir muy en breve cómo la consuela y por qué es importante este discurso de Zeus. Introduce el discurso dando a entender que va a vaticinar lo que va a pasar. Y en ese vaticinio lo que explica, lo que ilustra, es todo el futuro de Roma. De alguna manera, con esto Virgilio está respaldando que es voluntad del destino que Roma haya alcanzado su gloria. Sí, o sea, claro, está la idea de base que él está en el control de la situación, que no ha cambiado de idea, ¿no? No ha cambiado de idea. Se pone en el lugar, o sea, como la personificación del propio destino, o que más bien se llamaría aquí providencia, ¿no? La diferencia básica que subrayo entre el destino y la providencia es que el destino suele ser como interpretado en los poemas homéricos, en la tragedia griega, como algo ciego, básicamente, ¿no? Algo que no es racional, que no tiene un sentido, ¿no? En cambio, la providencia, como dice la palabra, ¿no? Providencia, que en realidad en griego es pronoia, que literalmente significa premeditación, o sea, no, nous significa mente, ¿no? La mente que lo planifica, ¿no? Es un plan de una mente, por lo tanto tiene un sentido. Tiene un sentido, bueno, y dentro de este sentido está entonces la misión providencial del Imperio Romano. Ni límites pongo a sus dominios, ni señalo tiempos. Un imperio les he dado sin fin, ¿no? Como el eje de la teología de la historia digamos, de Virgilio y de lo que estaba también proponiendo, digamos, Augusto, ¿no? Pero evidentemente que Virgilio lo reelabora filosóficamente, ¿no? Providencialmente, entonces al Imperio Romano se le está dando esta misión. Será un imperio universal, no, ni límites pongo a sus dominios, ni le señalo tiempo, será un imperio eterno, ¿no? Ahora, una nota al margen, evidentemente la providencia, entendida así por Virgilio, no la confundan del todo, o sea, tiene partes en común, pero no es lo mismo que la providencia cristiana, ¿no? ¿Cuál es el elemento básico que la diferencia de la providencia cristiana en relación, digamos, en este plan que hace Dios sobre la historia? Eso no lo dijimos la vez pasada, lo pregunto así como pregunta al margen, para que tengamos claro como la semejanza y la diferencia, ¿no? La semejanza es obvia, digamos, hay un plan pensado por Dios, un plan que no cambia, lo que Dios piensa es inmutable porque Dios es inmutable, ¿no? Pero hay un punto donde hay una evidente diferencia con respecto a la providencia cristiana, ¿no? ¿Cuál es esta diferencia? Se me ocurren dos posibilidades. En primer lugar, la providencia cristiana se entiende como un designio amoroso por parte de Dios, es decir, que está orientado hacia la felicidad del hombre. No creo que haya sido así entre los dioses romanos.
Y en segundo lugar, los romanos concebían el destino y la voluntad de los dioses como algo mucho más inexorable, ¿no? Los cristianos creemos en el libre albedrío. A ver, no, lo primero habría que matizarlo un poco. El plan de la providencia es efectivamente para la felicidad, ¿no? O sea, es para felicidad de todos los pueblos, es un designio universal, no es que Zeus quiera favorecer el Imperio Romano simplemente porque los romanos le caen bien, digamos, sino porque les da una misión de organizar al mundo, en definitiva, y entonces esta organización es para el bien, para la felicidad de todo el género humano, ¿no? O sea, están encargados los romanos de organizar al mundo, eso lo dirá todavía más explícitamente en el libro sexto, cuando hará toda la reseña más larga de la historia romana. Los romanos tienen que dar el derecho, tienen que dar las leyes, la administración, etc. Tienen que gobernar bien el mundo, y eso es para la felicidad, no solo de los romanos, sino que de todo el género humano, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido hay más bien una semejanza. Ahora, claro, esta felicidad se concibe siempre en términos intrahistóricos, terrenales, ¿no? Y entonces, evidentemente, que no logra rescatar, hay siempre algo, es una felicidad como velada un poco de tristeza, porque no logra rescatar, en definitiva, del todo, o digamos, o a veces casi nada, digamos, solo en parte, evidentemente logra rescatar la felicidad de cada individuo humano, porque en este proceso doloroso, que tiene un final feliz, entre comillas, sin embargo, muchos lo pasan muy mal. Digamos, y este dolor es rescatado a un nivel, si tú quieres, de mirada general. El mundo se volverá mejor, llegará a la edad del oro, etc. Pero ¿quién pagará, quién rescatará, quién compensará tanto dolor, tanto pérdida de seres queridos, tanta sangre, tanta injusticia? O sea, es concebida, en otras palabras, esta felicidad a nivel colectivo, pero en la colectividad Virgilio tiene bien presente, eso creo que es uno de los elementos quizás más interesantes de la sensibilidad de Virgilio. Virgilio, si bien es muy optimista y, digamos, en cuanto al plan general de la providencia, cree en eso, tiene fe realmente en eso, no es algo solamente literario, él tiene una fe real en eso, no hay duda, y que el propio Augusto traerá la edad del oro, etc. Pero algo le queda de tristeza como en el trasfondo, siempre presente ahí, de que los que lo pasan mal no tienen en eso un consuelo realmente, no son rescatados. Lo cual es muy distinto, evidentemente, a la providencia cristiana, que tiene un doble nivel, o sea, que es capaz al mismo tiempo de rescatar, o sea, que la historia vaya como en el sentido que es más conveniente, pero, bueno, uno que es más conveniente, ahora se me está ocurriendo una diferencia más, en realidad, ahora que lo digo. Uno que este sentido más conveniente de la providencia cristiana no es necesariamente que sea una edad del oro a nivel intrahistórico. En la providencia cristiana no está ese concepto. Digamos, cuando los cristianos se lo han querido meter, digamos, eso crea un poquito de problema al interior de la doctrina cristiana, porque no hay ningún texto concretamente, en las fuentes de la revelación bíblica, no está el concepto que necesariamente la historia, por ejemplo, tiene que ir de una situación más crítica a una más tranquila, más feliz, donde todo vaya bien. O sea, que la historia se encamine como a un final feliz, ¿no? Intrahistórico. Sí se encaminan a un final feliz los individuos si es que se portan bien, ¿no? Entonces, claro, si se portan bien, los individuos se encaminan a un final feliz
aun cuando la estructura política, el Estado, la economía, etcétera, vayan vayan a fondo, ¿no? Bueno, eso evidentemente es la reflexión que los cristianos después, la lección que tomarán sobre todo de San Agustín, que tenía que responder a la crítica de los paganos contra los cristianos al comienzo del siglo V, cuando ya se entreveía la catástrofe, ¿no?, que se cernía sobre el Imperio Romano. Eso que dice Virgilio aquí, ¿no?, que ni límites pongo a sus dominios, ni les señalo tiempos, en el siglo V se empezó a ver, cuando escribía San Agustín, que el límite estaba muy cerca. El imperio estaba en una situación tal que no daba para mucho, digamos, para esperar mucho más, ¿no? Y de ahí que Agustín reflexiona, bueno, pero eso no nos debe hacer pensar que entonces el cristianismo haya traído la catástrofe, como dicen los paganos, o que no haya providencia, ni mucho menos. Los imperios, los estados, tienen una función intrahistórica, pero el fin real del ser humano es ir al cielo, ir a contemplar, amar a Dios y a los otros seres humanos en otra dimensión, en la dimensión celestial, ¿no? Y para esa dimensión, para que la fe y el libre albedrío humano sean probados para acceder al cielo, las situaciones de catástrofe incluso son privilegiadas, porque es en las situaciones de catástrofe donde, digamos, uno tiene más ocasión de mostrar mérito, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fin, evidentemente, es distinto, ya no es intrahistórico, ¿no? Y por lo tanto, la felicidad intrahistórica se relativiza completamente. Yo diría que es como la diferencia. O sea, son dos, en realidad. Una, que la situación histórica se relativiza, el éxito histórico, el progreso, la riqueza económica, etcétera, se relativiza completamente. Y otro, que se privilegia, evidentemente, el enfoque sobre el individuo. O sea, finalmente, quien es feliz es el individuo, no es que la colectividad como tal sea feliz. Digamos, la colectividad como tal te puede arrojar ciertos promedios, pero quien es feliz es la persona individual. Entonces, digamos, y en eso la doctrina cristiana entonces se centra rescatando, entonces, digamos, quien sufre, si finalmente es bueno y ama a Dios, ¿no? Y ama el bien correctamente, todo le sirve, como dice un famoso versículo de San Pablo, todo coopera para el bien, todo le coopera para el bien, todo, no solo las cosas buenas, sino con mayor razón, incluso con mayor razón, las cosas malas, porque le permiten adquirir más mérito todavía. Bien, bueno, después de eso lo volveremos a retomar con Dante, porque Dante retomará mucho de como elemento de la providencia virgiliana, e intentará todo lo que puede adaptarla a la providencia cristiana. Dante hará una especie como de síntesis entre las dos cosas. Yo creo, mi opinión es que mantiene un elemento intrahistórico, Dante, más fuerte de lo que la doctrina cristiana permite. O sea, en otras palabras, Dante cree un poco más en la edad del oro, intrahistórica, de lo que un cristiano está autorizado a creer por las fuentes, digamos, cristianas, propiamente bíblicas, digamos, por la revelación. Pero, profesor, ¿Sí? 2 puntos. Me acuerdo que en Dante, como yo ya lo tuve, habíamos explicado una diferencia importante entre lo infinito y creo que era lo eterno. Eso por un punto. Y lo otro que me hace pensar como en esta, eh, ¿cómo se dice? Como en este enfoque individual, si ponemos el contexto de la providencia cristiana, por ejemplo, visto en las cartas de los colonizadores, que es un ramo que ya estudié, hay un sentido individual en cuanto a que los conquistadores se sentían con una providencia divina de disponer la tierra que Dios puso para ellos, pero también creo que hay un enfoque colectivo en el sentido de que en gran parte pienso que realmente pensaban que había una providencia
en salvar las almas, por ejemplo, de los pueblos originarios americanos, y por este motivo era lo que se buscaba, cristianizarlo. Entonces, no sé si se ve solamente como el enfoque individual, igual hay como algo más colectivo. No, sí, sin duda, sí, a lo mejor yo me expresé mal. Sí, no quise decir que no hay un enfoque político también. No, sí, también hay un enfoque político. O sea, todos los eventos de la historia igual son dirigidos por la providencia para el mayor bien posible. Entonces, claro, también los estados, ¿no? Pero, claro, la diferencia está en que el Estado nunca, en la doctrina cristiana, nunca es un fin en sí mismo, sino que siempre es un instrumento. Por eso sirve providencialmente tanto cuando va bien. Por ejemplo, es doctrina de los autores cristianos que, diríamos unánime, de todos los autores cristianos, que el Imperio Romano efectivamente es providencial. O sea, los cristianos recogen eso porque en función a la difusión del cristianismo, siempre los cristianos encontraron una cosa providencial, que Augusto haya pacificado y unificado el imperio, porque eso ciertamente que favoreció la difusión del cristianismo. Los misioneros podían comunicarse rápidamente de un lado a otro. O sea, se difundió muy rápidamente el cristianismo, ¿no? Por la unificación del mundo mediterráneo, que es propia de los romanos. Entonces, sin duda que los cristianos interpretaron eso providencialmente, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando hablaban de las cosas negativas del Imperio Romano, que el Imperio Romano perseguía a los cristianos o explotaba a los súbditos en algunos aspectos, etc., también eso que es malo, ¿no? Pero Dios sabe organizarlo de forma tal que es para mayor bien, ¿no? O sea, cuando los romanos unifican el imperio, etcétera, dan el derecho, construyen caminos, hacen cosas buenas, eso es providencial. Sirve al cristianismo también, por lo tanto a la salvación de las almas. Cuando los cristianos encarcelan a los cristianos, los matan, etcétera, eso no es menos providencial, ¿no? O sea, para aquellos que se encuentran en la circunstancia, les permite ser mártires, les permite dar un testimonio aún más alto, ¿no? Ahí adquirir un mérito aún mayor. Entonces, es esta, como yo diría, esta totalidad, que digamos que la providencia cristiana como tal abarca tanto lo colectivo como lo individual por igual. Dios no tiene esa como limitación. De alguna manera, la visión pagana de la providencia mantiene un cierto aspecto de antropomorfismo. Bien, porque el hombre es limitado. Cuando el hombre hace un plan, tiene en mente la colectividad, pero no puede prever todos los casos singulares, ¿no? Entonces, si yo organizo una empresa, puede que la empresa tenga éxito, pero yo no puedo prever todas las desgracias que le pasen a cada uno de los funcionarios, de los empleados, etc. Mi plan puede que tenga éxito, pero algunos quedarán en el camino, serán despedidos, le irá mal, ¿no? Entonces el plan del Dios pagano tiene un poco que ver con este antropomorfismo. El pagano se imagina siempre Dios un poco a la manera humana, que no es capaz, ¿no?, de bajar como al nivel de cada uno de los detalles, ¿no? Porque también les parecía que Dios, a la mentalidad pagana le parecía que eso era a bajar demasiado a Dios. Que como les parecía raro que Dios esté preocupando de qué estoy tomando ahora yo de desayuno, o de que si me pica la cabeza. O sea, si Dios es como un alto magistrado romano que se preocupa de las cuestiones serias, importantes, ¿no? Pero desde el punto de vista, en cambio, divino, en el sentido estricto, si Dios efectivamente es infinito, omnisciente, etcétera, no tiene ninguna dificultad realmente, ¿no? Sería contradictorio que no se preocupara de cada detalle, porque cada detalle finalmente va a formar la historia, ¿no? La historia real, ¿no? La historia hecha de cosas grandes, importantes, que nosotros concebimos en nuestra mente limitada, es debido a la limitación humana. Nosotros la concebimos como algunos hechos
Entonces hablamos del siglo de Péricles, el siglo de Augusto, la Revolución Francesa, porque aislamos ciertos eventos por nuestra mente limitada, porque solamente unos 0,1% podemos tener en la mente, ¿no? Pues la historia real en realidad es formada por todos los detalles, por todos y cada uno de los seres humanos. Entonces la verdadera providencia evidentemente es la que organiza la historia real, ¿no? No nuestra como simplificación que nos permite organizar como el manual de historia, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido tiene, digamos, evidentemente hay una coherencia mucho mayor el concepto de providencia. Claro, aun cuando es menos cómodo el concepto cristiano porque no se hace tan fácilmente ilusiones en cuanto a lo que va, bueno, un poco al mito del progreso, que todos hemos heredado también de un poco de la Revolución Francesa o del siglo XIX, ¿no? Que ha estado siempre presente, pero yo creo que nuestras generaciones de los últimos quizás siglo y medio, dos, hemos absorbido de manera muy dogmática, como, o al menos yo, no sé ustedes cómo lo han, en mis libros de historia, qué sé yo, en todo lo que se transmitía en mi mundo donde yo crecí, este dogma del progreso era constante. La historia sin duda que progresa, ¿no? Y entonces hay que tener fe que el próximo año siempre será mejor. Y eso, digamos, en un nivel histórico, basta echar una mirada a la historia, es evidentemente muy ingenuo, ¿no? Claro, hay cosas que mejoran, hay otras que empeoran y no es tan fácil hablar de progreso, digamos. ¿Progreso en qué? No hay que preguntar. Eso es lo que se preguntaba Agustín, ¿en qué estamos progresando, no? Hay una famosa prédica donde dice, estos paganos ahora se quejan de que el mundo se va a fondo y entonces ahora ya no están los juegos del circo, ya no están los actores en el teatro, ¿no? Entonces él dice, bueno, y todas esas cosas eran buenas realmente, o sea, cuando íbamos al Coliseo a ver los destrozos, digamos, cuando íbamos al teatro a ver todas las obscenidades, eso era bueno, eso era progreso, o sea, claro, era una civilización rica, etcétera, sofisticada, pero ¿dónde era buena? O sea, ¿dónde está realmente el progreso? Esa es la pregunta. Bien, yo quería leer aquí un poco más, pero no alcanzamos a leer nada por el momento. Pero no importa, porque igual este tema era bien importante. Era bien importante. Vamos entonces a avanzar un poquito. Quizás ahora podríamos resumir un poco. Esta parte es muy fácil. Simplemente describe el viaje que hace Eneas con sus compañeros una vez que Júpiter ahí ha arreglado un poco el camino para que ellos se encaminen hacia Cartago. Y, profesor, pero ¿en qué parte exacta de la Eneida estamos? Libro primero. Libro primero. Verso, siempre hacemos mención de los versos latinos, ¿eh? Versos latinos sería como 300. Voy a resumirlo un poco, porque esta parte, repito, no es tan difícil. Bueno, Júpiter envía entonces a Mercurio para que prepare el camino a Eneas, en definitiva. Tiene que despejarle el camino para que los cartagineses acojan bien a estos que llegan así inesperados y podrían los cartagineses reaccionar mal, ¿no? Podrían rechazarlos militarmente, podrían masacrarlos. Entonces hay que como preparar el camino para que los acojan hospitalariamente. Y entonces Eneas con sus compañeros, al día siguiente, en cuanto surge el alba, ut primum lux alma data est, se encamina a explorar el lugar. Y ahí el evento central es que se encuentra con una mujer, bueno, el autor nos avisa inmediatamente que es su madre. O sea, su propia madre, a pesar que Júpiter ya había allanado el camino, pero su madre, como buena
madre evidentemente no está conforme con eso y va ella misma personalmente, ¿no?, a encontrarse con Eneas, pero sin hacerse reconocer, va como disfrazada, con aire y armas de virgen espartana. ¿No? Ven como siempre está en el trasfondo como lo griego, ¿no? Lo griego que le da como nobleza literaria, ¿no?, a todo lo que está relatando. Entonces está disfrazada de virgen espartana, se presenta como una desconocida que pregunta el camino. Jóvenes, os ruego, indicadme si acaso aquí vagando no habéis visto a alguna de mis hermanas. Y bueno, Eneas dice, no vi a nadie, todo eso es una excusa para encontrarse. El verdadero objetivo es, digamos, de Venus, es informar a Eneas, presentarle un poco esta ciudad con la que se va a encontrar, Cartago. Eneas pregunta, ¿qué cielo es este? ¿A qué confín del orbe nos han lanzado los vientos? Etcétera, ¿no? Y entonces Venus le explica de qué tierra se trata. Quizás antes de la pausa podemos leer este pedacito. Leamos el discurso de Venus. No sé si quiere leerlo Magdalena o estás muy cansada. No te escucho. Sí, claro, yo puedo leerlo. Voy a leerlo, lee el discurso de Venus que informa un poco a Eneas sobre Cartago. Ya. Dícele Venus, tanto enorme bruma de las doncellas tirias es la aljaba, atavío habitual con el coturno, que a altas cintas de púrpura sujetan. Reinos púnicos ves, tierras de tiríos, la estirpe de Agedor, más los confines que pisas son de Libia. Gente ruda, indomeñable en guerras. Soberana es Dido, aquí, la que salió de Tiro huyendo de su hermano. Es larga historia, largos agravios son. Dírélo en suma. Direlo. Dirélo en suma, perdón. Fue su esposo Siqueo, noble dueño de extensísimas tierras en Fenicia, y de la triste inmensamente amado. Virgen intacta se la dio su padre, lazo feliz, cual de primeras nupcias. Pero reinaba Pigmalión, su hermano, un monstruo de maldad. Contra Siqueo odio infando el sacrílego concibe, y en su ciega codicia, ante las aras, furtivo lo asesina, sin curarse del amor de su hermana. Largo tiempo oculto de crimen y burlaba incubo, con engaño y vanas esperanzas, su entrañable aflicción. Mas una noche, el espectro insepulto del esposo, con lividez mortal, mostróse a Dido. Descubre el altar bañado en sangre, el pecho traspasado, el crimen todo que sostierra el hogar y la apercibe a que huya al punto y a la patria deje. Para auxilio del viaje, dale señales de secretos tesoros sepultados en tierras largo tiempo, inmensurable cantidad de oro y plata. Alista Dido socios para la vida. Se le juntan cuantos odian al déspota o le temen. Estaban unas naves en el puerto, se las apropian, las rellenan de oro, y vanse los caudales del avaro Pigmalión por el del pronto. De esta hazaña es el caudillo una mujer, el éxodo, para donde hoy verás alzarse ingenes los muros de Cartago y su alta acrópolis. Compraron un solar, llamándolo Dirsa, por ser solo el espacio que alcanzaba la piel de un toro a circundar. Mas, ¿quiénes sois vosotros? ¿Qué playas os envían? ¿Y a dónde vais? Bien. Entonces Venus hace un discurso bastante denso, ¿no? Con mucha información. Da en pocos versos
toda la información acerca de Dido y de Cartago. Es difícil resumir eso porque ya está muy resumido. Sin embargo, Carlos podría resumirlo aún más, reducirlo como a los elementos esenciales. ¿Qué le dice? Entonces, ¿qué tierras son estas? ¿Quién está aquí? Puedes mirar el latín para guiarte. Ah, ya, perfecto. O quam te memorem Virgo nam sí. No, lo que está haciendo es narrarle un poco que se encuentra en los dominios de Dido, ¿Sí? reina que huyó del reino de su hermano Pigmalión, que era cruel. Dinos dónde está geográficamente. Está en lo que actualmente se conoce como Túnez, en el norte de África. No, pero digo, ¿de dónde viene? Los tirios. De Tiro, que Tiro. quedaba cerca de la actual Jerusalén, frente a las costas de Chipre. Claro, sería lo que ahora sería el Líbano. Claro. ¿No? Y Tiro era una ciudad muy importante en la antigüedad. Tiro era, diríamos, la capital en el mundo antiguo oriental, antes de los griegos, diríamos. Era antes de los persas, antes que pasara a ser parte de todo el imperio persa. Era una ciudad, digamos, independiente y era una gran ciudad comercial, ¿no? Era, en la Biblia, por ejemplo, que nos relata de la situación anterior al imperio persa, ¿no? En los siglos como, digamos, la primera parte del primer milenio antes de Cristo, entre, digamos, el año 1000 y la llegada de los persas en el siglo VI. Tiro es un reino rico, importante, símbolo de riqueza, de extremada riqueza, ¿no? Entonces, a nosotros no nos dice nada, ¿no? Pero para el lector antiguo, Tiro es símbolo, digamos, de una ciudad famosa ¿no? Entonces también es un origen noble, en otras palabras, que tiene la ciudad de Cartago. No son simplemente unos beduinos, como unos bárbaros norteafricanos analfabetos, sino que vienen de, no, que es el pueblo autóctono, los libios, ¿no? Que son gente fines libici, el territorio son los líbicos, serían como los bárbaros norteafricanos que están ahí, que son un pueblo evidentemente belicoso, pero bárbaro. En cambio, los tirios de Dido son gente extremadamente civilizada, ¿no? En un nivel de paridad con los troyanos. Entonces, la reina Dido es tan noble como, casi, no del todo, pero casi tan noble como Eneas. Bueno, Eneas es hijo de una diosa, pero Dido tiene un origen casi tan elevado. Y bueno, en el trasfondo está evidentemente también la comparación entre Roma y Cartago, ¿no? O sea, las ciudades futuras rivales, Cartago y Roma, son ambas entonces de muy nobles orígenes, ¿no? Los romanos vienen de los troyanos, los cartagineses vienen de los tirios, que serían los fenicios, se llamaban en la antigüedad, ¿no? También llamados, bueno, fenici, punici, la palabra punici, guerras púnicas, es una transformación de la palabra fenicio, de Fenicia, ¿no? Bueno, y aquí sigue esta especie de drama shakespeariano, ¿no? ¿Qué sucede en breve en este drama que recuerda un poquito Hamleto, ¿no? Carlos. Bueno, narra la historia de Dido, de su huida después de haber robado tesoros de Tiro. Espera, te saltaste un paso. Antes de robar los tesoros, que no es robar, se lleva unos tesoros que son suyos, digamos, ¿no? Pero antes, ¿qué pasa? La tragedia que antecede. Sí, perfecto. Que Pigmalión, el hermano de Dido, asesinó a Siqueo, el marido de Dido. De Dido, claro. Dido reinaba feliz junto con Siqueo, ¿no? Pero Pigmalión era malo, su hermano, ¿no? Y entonces mata a Siqueo, pero Siqueo
O sea, logra ocultar, perdón, logra ocultar el crimen, ¿no? Todo parece irle bien, ¿no? Y Claro, sin furtivo no embargo, una asesina. noche, Ah, perfecto. Se le aparece el fantasma de Sique evadido claro, y le revela dónde están dónde hay tesoros escondidos con los que puede obtener recursos para poder escapar. claro. Entonces descubre todo el crimen, ¿no? Y entonces le aconseja, la exhorta a huir. De manera que eso también es como un paralelo con un poco con la suerte de Eneas, ¿no? O sea, ambos vienen saliendo de una gran tragedia. Eneas, evidentemente, de la gran tragedia nacional de Troya, que es destruida, etc. Y Dido del asesinato de su esposo, digamos, de este tirano que se adueñó del poder, y ella logra entonces rescatar a todos los que se sienten oprimidos por este tirano, ¿no? Entonces una gran parte del pueblo, digamos, la sigue. Claro, y es notable, dice Virgilio, anota que es una mujer, ¿no? Una mujer que lidera todo esto. Organiza todo esto, ¿no? Es el caudillo, una mujer. Como lo dice en latín, todavía más corto, ¿no? Dux femina facti. ¿No? Vean la brevedad del latín, ¿no? Líder, dux sería la traducción de líder, ¿no? Que es difícil traducir al español exactamente la palabra líder, ¿no? Líder. Por eso en español mismo se ha dado en utilizar la palabra inglesa líder, ¿no? Pero No, pero dux, el de dux en cambio la traduce exactamente. Dux es exactamente lo mismo que líder. sí, pero es que he leído en textos de historia que a Mussolini le decían duce, pero se lo Claro. decían más que como líder por conductor. Es que líder significa conductor. Pero si tú en italiano dices conductor, conduttore parece el conductor de la micro. Entonces no suena suficientemente como elevado. No tiene ese... Dux tiene evidentemente un significado militar, primariamente, ¿no? Que en la palabra líder de algún modo se mantiene, ¿no? Aun cuando líder nos suena más político. ¿Tiene alguna relación con la palabra castellana duque? Claro que sí, sí, sí. O sea, es exactamente la misma palabra, ¿no? Duque es la misma palabra que dux. Porque el dux, claro, después pasa a ser como sinónimo de general, ¿no? Y los que son generales, bueno, esa terminología viene de la época de Carlomagno, los que eran después duches o comites, o sea, digamos, duques, condes, ¿no? Vienen después de la administración carolingia. Dux femina facti. Entonces es muy notable, ¿no?, que esta reina ya no es la esposa del rey, como era cuando estaba casada con Siqueo, sino que ella es la reina ahora propiamente en el cargo, ¿no? Y sigue siendo en Cartago la reina que organiza todo. Virgilio pone bien de relieve eso. Ella es la organizadora del Estado, la que dirige la construcción de los muros, la organización del Senado, se preocupa de todo. Ella es una excelente reina. Bueno, eso le sirve a Virgilio después para también representar lo que será después la futura tragedia de Dido, como ella, que es una mujer tan inteligente, tan capaz, tan previsora, etcétera, etcétera, tiene todas las dotes de la perfecta reina, después caerá presa de esta tragedia del amor, ¿no? Que de alguna manera ofusca, es una visión evidentemente como muy inquietante del amor, ¿no? Como que ofusca la mente, es completamente ofuscada su mente. La palabra locura después será la que más utiliza Virgilio para describir el drama y precisamente porque, o sea, resalta ese drama precisamente porque ella no es una mujer cualquiera, no, es una mujer especialmente capaz, inteligente, etcétera, etcétera. Bien, pero ahora voy a tener que escaparme un ratito. Hagamos entonces una pequeña pausa. Ustedes quieren y pueden volver, ¿no? Después vos están muy cansados.
Bien, veo que Carlos dice que sí, así que voy a tomarlo como una respuesta comunitaria. Vas a ser elegido ahí representante. Ya, vamos a hacer entonces una pausa de 15 minutos. Y vamos a partir con otra reunión. Voy a finalizar esta.